Hola Sarita, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por unirse. Estamos por empezar el live de hoy. Carlitos, buenas noches. Qué gusto verte, aunque te veo así. Puedes girar el celular para que te pueda ver de manera vertical. Ok. Ahí. Ahora sí. Bienvenido, Carlitos, amigo querido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Ali, ¿qué Buenas tal? noches Aquí. a todos los que van saludando y se van uniendo. Qué bueno, qué bueno. Qué lindo que nos pudimos A los unir y que años. todo fluyó a Sí, los años. sí, sí, A los sí, años. Creo que la última sí. vez que nos reunimos fue en Radio Santiago. En Bueno, Radio Santiago, nos sí, reunimos para hablar efectivamente. con estas intenciones, ¿no? Exacto. De intercambiar información, de compartir y sobre todo de enriquecernos mutuamente y pues poner al servicio de la comunidad toda la información posible para que Así le sume a quien le tenga que sumar. es. Así es, Exacto. bueno, bienvenidos a Totalmente. todos los que se van uniendo. Así es, mi querido Carlitos. Vamos a esperar 2 minutitos más, Ok. 4 minutitos, para empezar 8:30 en punto. Hasta eso vemos quién se va uniendo. Ok. Feliz de Pucha, que para todo ver quién se fluyó. une tengo que utilizar los lentes. Así que Bueno, ahí yo te se me ayudo va a si hacer nos va difícil. preguntando Tú cosas. me dices. Claro Claro, que sí. claro. Yo te voy diciendo, no te preocupes. Bien, bien. Ahí vamos viendo los Perfecto. mensajes. Ok. ¿Cómo Dale. está, cómo están las cosas por allá? El clima, ¿no está lloviendo? Mira, en la tarde se pegó un aguacero, pero me encantó, porque justo tenía un niñito autista y ¿Sí? me pidió que lo levante para ver la lluvia. Y le escuché Ah, qué decir maravilla. agua. O sea, fue así como Ah, muy bonito, muy bonito. qué, Entonces, a qué veces belleza. tú tienes que tomar cosas del ambiente para seguir estimulando. O sea, Así quitar de la cabeza que es, el trabajo tiene que ser ese estímulo, estímulo, estímulo. Cuando las cosas que así es. aparecen te sirven igual. Totalmente, así es, así es. Ya esa es la experiencia que va mostrando todo aquello, ¿no? Aprovechar todo lo que el entorno te brinda, que es enriquecedor y Exacto. también nos aporta. Es permitir también que el universo haga lo suyo, el entorno haga lo suyo. Así es, Totalmente. Carlitos, y bueno, Y uno estar abierto a eso. Porque si totalmente. tú no te abres a esas opciones, dejas pasar muchas oportunidades. No lo aprovechas. Sí, sí. Y eso es lo Pero que esta convierte noche no en vamos algo a hablar, natural, el espacio claro, terapéutico. claro, Ale, pero esta noche no vamos a hablar de trastorno, ¿verdad? Mira, Así vamos que, a dejar que fluyan las cosas. ok, Claro, porque bueno, la idea es, y vamos a ir aprovechando para eh, ir tocando el tema. ya, En realidad el objetivo, y más que nada quiero agradecerte porque estoy retomando estos espacios, que no me había dado el tiempo y lo voy a hacer, que considero esto también parte de mi misión, de algo que me apasiona, que me llena el corazón y me llena el alma y que poner a la disposición de todos los que lo quieran recibir es ofrecido con el mayor amor del mundo, al igual que las personas que en la medida que sea posible se van a ir sumando también a este espacio que lo he denominado Nueva Conciencia. ¿Nueva Conciencia por qué? Porque es hacia donde creo yo estamos caminando todos. Desde nuestra conciencia individual, sumando a esta conciencia colectiva, transformándonos con todo lo que hemos vivido como seres humanos, como humanidad, volviéndonos en la medida de que nosotros mismos lo permitamos, ser más humanos cada día, pues en todos esos aspectos, en esas dimensiones, somos padres, somos hijos, somos seres que hacemos tanto y venimos a este mundo a aprender y en la medida que aprendemos pues tenemos que aprovechar estos espacios para enriquecernos de quienes se dedican a ciertos temas y que dentro de su bagaje y su experiencia pueden compartir, como en este caso lo eres tú, mi querido Carlos. Aprovecho para rendirte mi sincera admiración y mi más grande cariño
por toda la trayectoria que tienes. Muchas personas me escribieron y me decían, él sabe bastante, buenísimo que lo invites al programa para que hablen del tema. Y creo que cada ser humano, cada profesional tiene lo suyo, pero bueno, tienes un corazón gigante. Yo te aprecio mucho porque además de conocer tu trabajo, te conozco como ser humano porque eres mi amigo hace algunos años y para mí es un honor compartir contigo. Así que gracias una vez más por estar aquí y qué bueno empezar contigo, volver a compartir espacios como estos, enriquecedores y como dije hace un momento, es totalmente con todo el amor del mundo hacia todos y para todos. Y bueno, entonces el tema que vamos a hablar hoy justamente decía, no vamos a hablar de trastornos, ¿no? Eso ahí como que, bueno, es lo que hay. Vamos a hablar del trastorno, pero desde del aspecto tal que la temática que vamos a trabajar hoy, que vamos a conversarlo, pueda llegar a todos los padres, porque yo sé que nos van a escuchar no solamente especialistas y terapeutas, porque bueno, ellos ya lo manejan, pero también padres de familia que muchas veces por desconocimiento pueden dejar pasar etapas importantísimas donde se puede aprovechar para poder revertir en la manera de lo posible o si no intervenir para que la situación no se empeore aún más. Entonces Carlos Ros Santana es terapeuta ocupacional y bueno, me gustaría también que me comentes y que nos actualices a todos eh, ¿quién es Carlos Ros? ¿Cómo te defines tú, Carlos? A ver, te pongo allí, te doy el micrófono para que te presentes. Ok, bueno, muchas gracias por tus palabras. La verdad que a veces el ego es el que se crece cuando te dicen cosas bonitas. Pero como dices, en el fondo Bueno, todos los que somos terapeutas también venimos a sanar un poco a través del espejo, a través de los casos. Sí, entonces, como decía, soy terapeuta ocupacional. Tuve la suerte de estar en otro país y creo que eso cambió un poco la forma de ver la terapia. Me comencé a especializar en métodos formales, buscando la formación formal. Y ahí vamos, buscando métodos nuevos porque en cada vez que encuentro un paciente donde lo que sé no me funciona, me obligo a aprender algo diferente. Hace poco me decía una mamá, dice, buscamos a un terapeuta que tenga casos severos, porque en el fondo siento que me están dejando para eso. O sea, los casos leves no llegan, o llegan muy poco. Los severos llega ese, lo que tiene que tenemos eso. llegar, por algo Exacto, será. exacto, por algo será, porque obligan a aprender. Experiencia, Entonces, así es. estoy acá en mi centro, en Samanes, haciendo una atención individual, derivando cuando hay que derivar, recomendando cuando hay que recomendar, pero mi trabajo es más dedicado hacia los niños que tienen problemas de cualquier tipo de trastorno, porque uno se abre al abanico de decir, este tiene problemas y, ok, vamos a ver de qué manera podemos servir no solamente al niño, sino a su familia, porque detrás de un niño hay una familia. Entonces, me considero un terapeuta ocupacional inquieto por buscar dar soluciones. De ahí los métodos que aprendo son bastante y no me parece estar hablando de cada uno de eso, porque como No, te no, digo, a claro. veces el ego se quiere salir. El que quiere saber que te siga. ¿Dónde te Exacto, encuentran, Carlos? exacto. Me encuentran en redes sociales como mi nombre, Carlos Rosantana. También dicto cursos, porque la idea es abrir la posibilidad del conocimiento a todos. O sea, a veces se busca limitar el conocimiento o si esto es mío yo no lo enseño porque me costó. Digo, no, el conocimiento está para enseñarlo, porque esto Para es algo que compartirlo. se cambia, esto es para compartir. Así que me considero uno de esos más, como tú, que busca compartir con todos. Sí, sí, realmente el conocimiento es eso, compartirlo. Y pues justamente hablabas de los cursos que das y quiero aprovechar para poner a conocimiento de todos el curso taller que vas a ofrecer, nos ayudas dentro de un momento con las fechas, sobre bases y fundamentos de la integración sensorial. Sí, ¿Cuándo mira, es? ya llevo como es el 1 y 2 de abril, sábado y domingo.
ya llevo como más de 10 años dictando esto y me ha servido para ver que ahora alumnos míos están trabajando, están eh, ayudando, sirviendo a mucha más gente. Entonces me da gusto porque aproveché mi venida y comencé a darme la vuelta por todo el país. Y de esa manera fui dejando semillitas que en algunos lados se creció, en otras no, pero como toda cosa. Entonces, ¿cuál es el detalle? Es que este es un taller presencial, vivencial. Busco que cada uno aprenda como lo aprendí, haciendo, probando, sintiendo. Y qué mejor que sentir los temas sensoriales para poderlos después compartir con sus pacientes, con su familia. Entonces, siento las personas que vienen siempre se quedan con esa sensación de que 2 días, que a veces lo ven como demasiado, termina siendo corto. Porque no solamente Muy es el poquito. tema sensorial, sino que también vamos metiendo un poquito de tantas cosas que hay. Así es, así es. Y bueno, vamos entrando ya en materia, ¿cierto? Vamos a hablar justamente de esto. Y vamos a empezar, porque por sentido común, ¿no? El mismo nombre nos dice, sistema sensorial. Nosotros sabemos que aprendemos, que nos relacionamos con el mundo exterior a través de nuestros 5 sentidos. Todos lo conocemos, la visión, el tacto, el gusto, el olfato y la audición. Pero también existen otros 2 sistemas. Y antes de hablar del trastorno per se, me gustaría que las personas conocieran eso, porque muy pocos conocen del tema. Cuando hablamos del sistema vestibular y propioceptivo, que también son 2 sistemas sensoriales muy importantes en el desarrollo del ser humano, dicho sea de paso, estos otros 5 sentidos, que son lo básico y que entendemos que naturalmente aprendemos, no siempre funcionan y se integran de una manera adecuada. Entonces, Carlos, ¿qué son, eh, qué es el sistema sensorial y qué son estos 2 sistemas que te acabo de mencionar? Ok. Te hago ahí una pequeña actualización. Ya no son dos, ahora son tres. Ya no es Ya, solamente el sistema qué buena la vestibular y aclaración. propioceptivo. Ujú, Ahora se habla de un sistema interoceptivo, el que nos da la información de las vísceras, de los órganos. Porque eh, cuando tienes estreñimiento, cuando tienes sed, cuando tienes hambre, también tenemos que darnos cuenta de que a veces esa conducta tiene que ver por esta información. Entonces, ujú, todavía desde el mundo sensorial, desde el mundo de la integración sensorial, todavía no hay una forma como manejarlo. Sí, pero si nosotros nos vamos a craneosacral biodinámico, nos vamos hacia otras disciplinas, el nervio vago, que es parte de ese sistema, hay formas como tratarlo. Entonces, si ujú. uno abre la mente a estas posibilidades, sí hay una forma como manejarlo. El sistema vestibular tiene que ver mucho con el tema del equilibrio. Sí. Mira, cómo cuando uno empieza a analizar los sistemas, enseguida empieza a asociar los desórdenes. Porque si este es Ujú. el que queda separado con los 2 pies en el piso. Entonces, cuando hay un problema a nivel vestibular, te puede generar que esto es difícil, que es difícil mantener separado con los pies juntos y necesitas abrirlos o necesitas moverte. Ujú. Entonces, cuando en la casa o en la escuela le decimos al niño, hey, deja de moverte, pon atención, buscamos a través de lo cognitivo, del razonamiento, date cuenta que estás moviéndote, pero es algo que el niño no lo comprende. Entonces empezamos a ver cómo esto, que no tiene un trastorno, o sea, no es un niño autista, no es un niño con otro tipo de desórdenes, Ujú, es un niño neurotípico, pero que tiene un ujú. trastorno de esta naturaleza. ¿Sí? Entonces, no Y es solamente lo que lo tiene que ver con la... dificulta identificarlo, ¿no? Exacto. Entonces, no es Porque si solamente el ya equilibrio. queremos ponerle la etiqueta, la patología. Es, exacto. Y somos muy buenos para la primera señal, ponerle la etiqueta y no hay quien Sí. se la quite.
Entonces, también tenemos que ver que este sistema vestibular tiene que ver mucho con el lenguaje, tiene que ver mucho con la coordinación, tiene que ver mucho con el estado de alerta, con el tono muscular. Es muy difícil separarlo exclusivamente al sistema vestibular porque también está unido al sistema propioceptivo. Y el sistema propioceptivo es aquel que nos da información de nuestro propio cuerpo. Y ahí les hago como un pequeño análisis. Si cada articulación tiene un receptor, cada vez que yo muevo mis manos, cada vez que yo muevo mi cuerpo, mi cerebro está pendiente de dónde está, de cuánta fuerza tengo que hacer. Nos vamos a la escuela, el niño que coge el lápiz y empieza a rayar de manera fuerte, el niño que no se da cuenta de las cosas que están en la mesa y pasa y las tira al suelo, que lo vemos como un niño torpe, que vemos que en educación física le cuesta, que es demasiado agresivo, o que muerde, o que golpea, o que empuja. Pero nuevamente es un niño que conversa, un niño que habla, un niño que en la escuela se porta bien, que se relaciona bien. Entonces, como no tiene ningún trastorno, no tiene ningún problema, desde el lado se lo asocia médico. con malcriadez. Es que este niño es Exacto. malcriado, no obedece. Y se lo relaciona Total. pues también como, bueno, obviamente vemos como consecuencia un problema de conducta, pero es como una consecuencia más, no la causa principal. Y, por Exacto. ejemplo, si establecemos de manera más específica, ¿podrías decirnos 5 características básicas del caso de un niño con trastorno a nivel del sistema propioceptivo y a nivel vestibular? ¿Cómo podría un padre identificar? Claro. Mira, el tema sensorial es interesante, porque no es lo sensorial es lo que entra. ¿Sí? Así es. Es como yo meto $100, en mi cabeza se procesa y está listo. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya al cajero me salgan 100. O sea, Así es. O sea, hablamos lo medimos por el de nivel de la respuesta. normalidad. Ok. Pero cuando yo meto 100 y pongo la clave y todo eso y me salen 20, entonces lo que estoy metiendo no es lo mismo que me está saliendo. Y ahí reclamo, porque todos reclamamos cuando la información que entra no es la misma la que sale. Pero a diferencia de si yo meto 100 y voy al cajero y me salen 400, entonces me quedo callado. Ahí yo no digo nada. ¿Por qué? Porque la información que entró es menor que la que sale. Es decir, yo tengo un niño que le hablo y le digo a todos en la sala de clase, todos se sientan y solo uno me hace caso. Y el resto empieza a ir a desordenar. Entonces tengo que hablar más fuerte para que se sienta. Entonces ese me está dando más de lo que le doy. Pero a esos casi no se les da información. O sea, esos son los que todos quieren, que se portan tranquilito, que te siguen todas las consignas. Pero esos extremos también hay que mirar. Entonces, lo sensorial no se ve cuando entra, se ve cuando sale. Y por eso tu pregunta viene ad hoc, porque tenemos que ser muy cuidadosos en pequeños detalles porque todos manifestamos de manera diferente. Entonces, si yo veo que un niño se mueve demasiado, ¿sí? Tengo que descartar parásito también. Y ahora cada vez el abanico se hace más grande. Pero el moverse demasiado ya es una señal de alerta. Problemas en la coordinación. Es Tú decir, le tiras una el niño, pelota vamos y... ahí a aclarar algo, ¿no? Es el niño que se mueve demasiado cuando no debería, que está en la mesa y Exacto. parece canguila en olla, ¿no? Y tú le dices, ¿pero qué te pasa, niño? ¿Pero por qué no te dejas de mover? Y él dice, no sé, realmente no sé por qué, pero necesito moverme. Ajá. Totalmente, totalmente. El otro es, se ve mucho en la coordinación bimanual. Tú le tiras una pelota para que la coge y patee, pero le encanta correr, o sea, es como, no tiene problema, por si él en el fútbol anda bien, yo digo, ¿anda bien en el dominio o anda bien corriendo? Porque ese es otro de los problemas. Como lo vemos inquieto, lo vemos que se mueve mucho, buscamos ponerle un deporte que vaya con eso. Y de ahí lo que generamos es aumentarle los problemas porque él se va a dar cuenta que no tiene la habilidad. ¿Sí? Y Entonces, ahí viene la afectación a nivel emocional.
Y ahí viene la afectación a nivel emocional. Lo otro es que le encanta darse vuelta, le encantan las cosas en movimiento. Ahora no es caminar o correr, ahora es subirse a un columpio, a una hamaca y darle como que quisiera hacer un trompo o que quisiera dar la vuelta. Entonces, esos que buscan movimiento también ya es una señal de alerta. Como también es una señal de alerta evitarlos. El chico que lo llevan al columpio, no, no quiero. Vamos a la hamaca, no, no quiero. Lo coges y lo levantas y se pone, te agarra y se asusta. También tenemos un problema. ¿Sí? También es importante el tema de su tono muscular. ¿Sí? Muchas veces uno los ve que son como muy blanditos, muy suavecitos, porque el tono muscular tiene que ver mucho con el sistema vestibular. El tono muscular, cuando nosotros pensamos que es un tema motor, que es un tema físico, a veces lo metemos a un gimnasio o lo metemos a hacer terapia para desarrollar más la musculatura. Y estamos hablando de un tono en general. Estamos hablando de que todo, por ejemplo, tú ves a un niñito con síndrome de Down, ellos tienen un tono bajo, pero si queremos potenciar la musculatura, ¿cómo vamos a seleccionar el músculo específico para que se active? Queremos fortalecer el cuádriceps para que camine recto. Queremos fortalecer los bíceps para que agarre con fuerza. Pero es algo general. O sea, ahí es donde tenemos que también utilizar el sentido común. Fortalecer o estimular el sistema que activa el tono. Hola, Entonces, Alejo. la debilidad Alejo dice bailar mientras comes. Eso es movimiento. Entonces necesita moverse para mantener el equilibrio. Y eso es lo que cuesta entender, porque el equilibrio consideramos que es un equilibrio estático. Necesitamos pararnos y ahí estoy parado, estoy equilibrado. Claro, abres la base de sustentación, sí, pero la sensación es diferente cuando te mueves. Entonces lo necesita moverse. Claro. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando no podemos graduar la fuerza? La información que me dan mis articulaciones, mis músculos, no lo puedo graduar. Entonces esa es otra señal de un sistema propioceptivo que no me está dando la información adecuada. Cuando Por ejemplo, los niños que te dicen que no pueden cargar algo o que cuando te abrazan son muy efusivos o que cuando te besan te envían para atrás, ese tipo de movimientos, ¿a eso te refieres? A eso me refiero. De conductas. No puede graduar. Mira, cuando hablamos de pobre graduación, no es solamente con la motricidad fina, es con todo el cuerpo. Es con la motricidad gruesa. Por poner otro ejemplo, imitar una postura. Si yo te digo, abro los brazos o hago un avión, ya, o me paro en una pierna o hago alguna postura y trata de hacer lo mismo que yo. Imitación motora gruesa. No lo pueden hacer, porque para mantener una posición de cierta manera necesitas tener el control de tu cuerpo. Y como mi cuerpo es músculo esquelético, no me está dando una buena información. ¿Por qué? Porque tenemos dos vías, la vía consciente y la vía inconsciente. ¿Cuál es la vía inconsciente? Aquella en la que tú te olvidas de tu postura por poner atención en otra cosa. Es como cuando tú estás con el celular en media calle, tú estás poniendo atención a la posición de tu mano para ver el celular, pero te olvidas si las rodillas están extendidas, te olvidas que las piernas están abiertas o cerradas, te olvidas del tronco, o sea, te olvidas de la postura. ¿Por qué? Porque hay un sistema a nivel inconsciente que te da la información. Pero cuando hay un trastorno, el niño no puede sostener esa postura. Entonces también se pone a mover, porque necesita una mayor información de su cuerpo. Entonces,
le cuesta mantener una atención en algo. La otra que también es súper importante son las destrezas. Para tener una destreza necesitas tener un sistema propioceptivo y vestibular bien desarrollado, junto con el sistema táctil, por supuesto. ¿Por qué? Porque estos son los que te permiten manejar todas estas nuevas habilidades para hacerlo mejor. Entonces, le decimos al niño, abra su cartón de jugo, abra, perdón, su mochila, saque la pajilla para meterla dentro del jugo, que se saque la ropa, que guarde sus cosas, que haga sus tareas, o sea, cosas simples. Y uno se da cuenta de que tiene dificultades. En la vida Pero, diaria. actividad en la vida diaria. Le queda muy natural. Sí. Y mira que estas cosas se notan mucho en niños que tienen cuidadoras, que tienen nanas. Porque las nanas generalmente están ahí para cuidar al niño. Y cuidar al niño significa hacerle las cosas. Le resta la oportunidad. Y al hacerle las cosas, el niño, a través de lo cotidiano, de los hábitos. Totalmente. Que para eso son, para que se queden instalados. Totalmente. Entonces, a veces los problemas sensoriales se acentúan cuando nosotros no hacemos nuestra parte o pensamos que ya en el tiempo se van a ir a mejorar. Sí, se mejoran, pero cuando quedan algún tipo de dificultades, lo que va generando es una base muy débil, porque nuestro desarrollo es una especie de cimiento que va desde la base hacia arriba. Y donde vemos los problemas es justamente en las habilidades, en el aprendizaje, en la conducta. Pero abajo hay una base que tiene su gran trabajo en el tema sensorial. Seguramente los padres quieren escuchar, Carlos, ¿cuál es el origen? ¿Podrían ellos, nosotros como padres, influir en que esto no se desarrolle adecuadamente o es un tema que viene ya de fábrica? ¿A qué se debe? Mira, y me gustaría también que menciones en qué medida el tema del encierro que conllevó la pandemia pudo haber afectado este desarrollo en toda esta generación de niños, ¿no? Los 7 primeros, sobre todo los que están en el primer septenio. Sí. Mira, justamente estaba buscando hace poco información para el curso que voy a tener, para ver qué cosas nuevas había. Y el último estudio que se hizo en 1800 niños hablaban de un 5%. O sea, es decir, de cada 20 niños había uno con trastornos sensoriales dentro de esa cantidad, porque acá tú sabes que no hacemos investigación. Acá vamos es por la tendencia. Hoy me han salido muchos niños de este problema y pensamos que hay un aumento. Sí, pero cuando tienes colegas que tienes colegas que te dicen, a mí también, entonces como que uno dice, ya, la tendencia es mayor. Pero mirando la estadística, hablaban de que antes de la 2016, me parece, 15, 16, hicieron este estudio en esa cantidad de niños en un estado americano y hablaban de que uno de cada 20, ¿sí?, que venía con trastorno, que había un gran porcentaje que era hereditario. Porque eso es fantástico, cuando uno ya ahora con la experiencia, uno dice, a ver, viene el niño, sí, pero yo también quiero conocer de los papás. Claro. Y que la mamá y que el papá. Entonces, comienza uno a ver que sí, que efectivamente hay un porcentaje que es hereditario. Familiares. Claro. Lo otro es que también hay evidencia del tema de los retrasos psicomotores, de los de prematurez. O sea, los chicos que prematuros también tienen un antecedente importante. Los otros son los chicos que tienen problemas de estimulación. Era lo que en Europa se vio, los niños de orfanatos. Esos también tenían un alto porcentaje de trastornos sensoriales. Ahora mira, si en la época de los orfanatos
o mirando los orfanatos, donde no hay un interés afectivo, donde no hay mucho estímulo, lo pasamos a la pandemia. En la pandemia vivimos una etapa de falta de estimulación, falta de momentos y el estrés de Todo los sentido. padres, más los Un traumas alto nivel de de los cortisol, fallecimientos. ¿Sí? Entonces, el miedo. todo eso, sumado al tema de alimentación, que también está tocando fuerte, o sea, el tema ahora de todo este manejo biomédico, todo este manejo médico de los problemas, de los trastornos gastrointestinales, que tiene que ver con el sistema interoceptivo, todo Perceptivo. eso también te está, todo eso también te está dando información. Entonces, no es solamente evaluar el trastorno, sino que también hay que mirar un poquito la causa, porque a través de eso podemos ampliar un poquito el panorama. Imagínate, el niño es pasivo, la mamá es hiperactiva, el niño queda con papá. ¿Tú crees que el niño se va a activar? No, llega mamá, se molesta porque el niño no se mueve. Entonces Ujú, eso va a generar, es un conflicto más bien. claro. Pero si comenzamos a mirar el entorno, empezamos a mostrar a quién va a seguir o a otro, lo contrario. Papá es hiperactivo, el niño es hiperactivo, la mamá es pasiva. El niño queda con mamá. La mamá se vuelve loca con el niño porque se mueve, la mamá no lo entiende. ¿Por qué? Porque ella no tiene esa sensación. El papá llega y Claro. dice, todo está tranquilo. ¿Qué terapia va a necesitar el niño si está bien? Claro, lo ve desde su modelo. Por eso es Así es. importante mirar la familia, porque si no, nosotros comenzamos a hacer un tratamiento, claro, el niño viene, trabaja, mejora, pero llega a un ambiente donde vuelve a lo mismo. Así es. Regresa Regresa y donde se hace un de círculo. todo. Así es. En el mismo ciclo, el mismo espiral y ahí viene el desmejoramiento porque algo pasó. Los padres regresan y otra vez, no sé qué pasó, se descontinuó, hay que retomar la terapia y a veces no es necesario que retome la terapia. Es más bien Exacto. que continúe la familia con las recomendaciones del terapeuta. Y que Sí, dicho sea de totalmente. paso, pues esa es parte de tu política de trabajo, ¿no? Siempre involucrar a la Sí, familia para que ellos continúen con el proceso en la casa, sí, como debe de ser. sí, En sí. Este, el este caso del niño, sistema, este sistema cuesta un poquito entender en nuestro medio, porque ujú, nosotros venimos de un sistema de rehabilitación física. Los ujú, papás son los que pagan y son los que dicen cuánto me va a costar. La mamá es la que te lleva al niño. claro, Entonces ese es el sistema. Y cuando tú le dices, así funciona. es que usted tiene que aprender, es que usted tiene que poner en práctica todo, No es bueno, que se lo unos se vamos a van, otros se reparar, quedan. usted tiene que involucrarse. Ahí no les gusta. Así como que Sí, aquí se lo traigo para que totalmente. me lo arregle. Sí, No, usted tiene sí, que aprender para que sí, continúe con el proceso en la casa. sí, sí, Así sí, sí. es, así es. Bueno, y vemos cómo afecta todo esto en todas las dimensiones de la vida del niño. Desde el aspecto sensorial, cómo desemboca en el aspecto emocional, cómo desemboca en la relación con sus amigos, porque ahí es cuando por el comportamiento de los amigos empiezan a segregarlo, ¿no? Ay, este se Sí. comporta raro. ¿Qué pasa? Bueno, es casi que por sentido común darnos cuenta de que va a haber problemas allí y que el niño va a necesitar sí o sí intervención incluso en las otras áreas. ¿Qué pasa, Carlos, cuando este trastorno no es detectado a tiempo y pasan los 7 años, llegan los 10 años y muchas veces se lo asocia con un trastorno relacionado con el espectro autista mal diagnosticado? Porque muchas veces lo asocian con un Asperger, lo asocian que, o si no con un TDAH. ¿Qué pasa allí? Yo te aumento la edad, te ¿Ok? aumento la edad porque a veces he tenido hasta adultos, chicos Sí, ¿te acuerdas que te diré de uno? 21 años, sí, 21 de años, ¿te acuerdas? 21 Justamente fue años, un caso amigo exacto, mío. exacto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en una etapa más alta? Yo creo que depende mucho de que la persona tome conciencia. O Ujú. sea, en el momento en que el niño toma conciencia o el adolescente toma conciencia,
va a ser una especie de sanamiento hacia atrás. Es como entender que no era el, ¿cómo te explico? No era yo, era mi sensación. Por ponerte un ejemplo, tenía una novia y cada vez que iba a fiesta no podías tolerar un par de horas dentro de la fiesta, se tenía que retirar. El Entonces cuando ruido, las empezamos, luces, ¡no! la La camisa que bulla, la mamá, la la cantidad de camisa que gente, la mamá le la ponía. ropa, Ojo, la son camisa tantas cosas. que la mamá le ponía. Entonces él se iba a la casa y se ponía camiseta y con eso andaba bien. ¿Por qué? Porque la textura le molestaba. Entonces, esa sensibilidad que tenía él lo complicaba a la hora de relacionarse. Entonces, cuando él miró hacia atrás, comenzó a sacar cuenta de en qué momento tenía más esa sensación. Entonces fue una Ujú. especie de caerle el 20, hace como clic. Dice, ahora entiendo todo lo que yo he pasado. Sí, Todo lo entonces que he de ahora en vivido. adelante tengo que buscar algo que vaya acorde a mi sensibilidad. Listo, no hubo necesidad de tratamiento, solamente comprender su problema. Y asumirlo, Conozco, conozco, integrarlo. conozco, conozco personas que dicen, yo soy descoordinado. Sí. Entonces, tú dices, descoordinación, vamos a tener problemas vestibulares, ya, porque Ujú. tengo que manejar los dos lados de mi cuerpo y no los puedo procesar. Pero a esa edad te puedo sugerir actividades para que lo hagas, pero aprende a manejarte en esa situación. Me dice, sí, yo cuando me voy a otro país, me voy a una discoteca y allá yo bailo y nadie me dice nada, porque acá te conocen y te van a decir, hey, míralo, fulanito de tal como baila, se le van a reír. Es como a veces nosotros vemos a los gringos que van a bailar cumbia y tú lo ves chistoso, pero es diferente porque es otro ritmo. En cambio, Claro. cuando la persona tiene problemas sensoriales, Ujú. eso le genera un problema. Pero como te digo, comprender va a hacer que cambie la forma de pensar en él y más bien aprender qué cosas puede hacer para poder mejorarlo. Pero para eso Ujú. hay que evaluarlo, porque no es solamente un sistema. Cuando, cuando tú estás enferma, te duele un brazo, una cabeza, con una parte de tu cuerpo. Tú lo que haces es tomar una pastilla, ponerte una inyección, ponerte un suero, tomar un medicamento. Pero ese medicamento no te lo pones en la cabeza, no te lo pones en el lugar del dolor. Si tienes un problema sensorial, tampoco se lo pone en el lugar, por poner un ejemplo. Es que el niño no le gusta meter las manos en la pintura, en la plastilina, en la arena. Hay un problema de hipersensibilidad. ¿Cuál es el Ya tratamiento? hay Meter un las tema es manos. que no solo dice no me gusta, sino que hay un despliegue de gritos, de sensaciones de asco, el niño Claro, no se muestra, no se muestra dispuesto. Y claro. la inconformidad Entonces, de la madre, ¿no? Porque lo llama, bueno, obviamente no vamos a decir el nombre en ningún caso, pero la situación a veces sonaría algo un poco simple, ¿no? De identificar de que, bueno, esto no le gusta, se lo quitamos y no pasa nada. eh, Pero vamos desde niños que a veces salen corriendo del salón de clases, corren por toda la escuela, generan un caos dentro del salón, llaman a los padres no saben qué hacer. Entonces es un bucle de situaciones que son muy difíciles de manejar. Por eso es sumamente importante que los maestros conozcan de este tipo de trastorno sí. porque casi siempre se relacionan estos comportamientos o porque en la casa lo engrían mucho o porque el niño, bueno, porque es engreído o por un tema netamente de conducta. Pero mira, aquí te puedo hacer yo un aporte positivo. Ujú, Desde la última vez en Radio Santiago que hablamos del tema, ahora ujú. ya hay muchos maestros que derivan. Me ha encantado cuando les pregunto, ¿y Súper quién lo bien, envía? Es la maestra de tal escuela, qué es bueno. la psicóloga de tal escuela. O sea, wow, Ujú, ya están tomando conciencia, pero a nivel privado. O sea, las escuelas, claro, las instituciones privadas ya lo tienen claro, que hay chicos que tienen problemas
en el aprendizaje o en el comportamiento que tienen una base sensorial. Sí. Y eso es muy bueno, eso significa que todas las capacitaciones, todas las actualizaciones llegaron a buen puerto y Están están llegando. comenzando, Así es. están llegando. Entonces eso es interesante porque yo sé que ellas hacen lo que pueden, pero cuando ya ven que no hay cambio, dicen a veces es mejor que se lo diga un profesional, porque si se lo dicen ellas, los papás como que no creen, porque no Claro, ven el zapateros problema. a sus Es zapatos. como, sí. Y porque no ven como algo grave. Entonces como, mire, y yo a veces veo la lista de hace meses que me dijeron, y es como si me obligan a venir. Y después uno les demuestra, mira, aquí está el problema. Y es, ay, ¿por qué no vine antes? Bueno, también es parte del proceso. Es un Así proceso que es. estamos viviendo. Tienes toda la razón. Y bueno, realmente ese es el objetivo también de todos estos espacios también, de Sí, llegar cada vez a más personas para que puedan darse cuenta de que el origen de muchos trastornos, de muchos indicadores que simplemente observamos y que comportamientos. no le encontramos explicación de dónde se originan. Carlos, si bien es cierto, y lo comentaste también, es un trastorno que impacta en el procesamiento del lenguaje. Muchos chicos tienen mucha dificultad para comprender lo que se les dice. Si hay una consigna simple donde hay una sola demanda en esa consigna, ya con dos el chico no entiende, se quedó en la primera y ahí a medio talle entendió y medio la cumplió. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el área del lenguaje? Muchos padres me preguntan, ¿pero ¿y qué tiene que ver el hecho de que el niño tenga un trastorno? Entonces, para quienes nos escuchan, por favor. Claro, ok. El sistema vestibular está al lado del sistema auditivo. ¿Mm? Si hay un trastorno a nivel vestibular y el niño tiene problemas a la hora de hablar o de procesar la información a través del lenguaje, comenzamos a mirar este sistema. ¿Por qué? No solamente por el hecho de que puede estar alterado, sino que también junto con el sistema propioceptivo son los encargados de emitir la palabra. ¿Por qué? Porque yo necesito tener conciencia de mi boca, de mi lengua, de mi paladar, para poder decir palabras. Entonces, por ponerte un ejemplo, si yo digo la L, aprieto la lengua contra el paladar, pero si yo, mi sistema propioceptivo no me da información, no lo voy a poder emitir. Pero también, Claro. también puedo ir un poquito más arriba, en el sentido de que lo que escucho no lo discrimino bien, escucho, pero la información no la puedo procesar bien. Entonces puedo escuchar parte de la orden, no toda. Y Como distorsionar la también, información que yo estoy devolviendo. exacto, ahora, si yo tengo problemas de organización y de secuenciamiento o de praxis, es como hacer cosas nuevas. Tengo que utilizar mi cuerpo para poder organizar la información a la hora de emitir una frase. Esta no viene con la misma secuencia. Entonces, a la hora de decir la frase, no siento que hay palabras que no encajan donde deberían de encajar. ¿Y cómo lo ve uno? Uno lo ve a la hora de decirle, ah, llevemos esto para allá, o a dónde lo quieres poner, construyamos esto, armemos esto, ¿qué quieres hacer? ¿Te gustaría hacer esto? Ok, ¿quieres llevarlo? Llévalo tú. ¿Quieres subir? Sube tú. Y te das cuenta de la torpeza que tiene para hacer cosas. Entonces digo, si tiene problemas para secuenciar actividades, el pensamiento también va a tener problemas porque si yo hago una secuencia de poder pasta en mi cepillo y cepillar, tengo que ver cuál pongo primero, cómo lo hago. Hago una secuencia. A la hora de decirlo, también tengo que hacerlo a través de la secuencia y no me sale. Entonces, miro el tema sensorial y saco mi hipótesis de que puede ser esto. Pero por eso tengo que evaluar, porque ya
no te vienen exclusivamente como algo de lenguaje. Cuando tienen ese Claro, problema, van a esa terapia de lenguaje, pero el terapeuta de lenguaje también se da cuenta claro. de que ahora esa información necesita más apoyo de la integración sensorial. Científica por ese signo es derivado, es una Sí, consecuencia del tema del lenguaje, pero ya vemos que el origen es otro. ¿Y qué exacto. relación tendría, Carlos, eh, el trastorno sensorial con el trastorno de lateralización? Chicos que ya 7, 8 años, a esa edad todavía no han podido desarrollar una lateralidad definida. ¿Y qué relación tienen también con el trastorno de conducta? Que eso es lo más común en los salones de clases. Claro. El tema de la lateralización tiene que ver mucho con los niveles de desarrollo, en este caso del sistema vestibular. Ujú. Llegamos a una... Mientras yo no tenga conciencia de mi cuerpo, no sé dónde estoy, no sé dónde están las partes de mi cuerpo y no tengo idea cuál es mi derecha y cuál es mi izquierda. Y eso tiene que ser propioceptivo. Para que tengas una idea. Yo siempre les muestro a los papás cuando vienen, hago una serie de movimientos y yo le digo a los papás, ¿qué sienten ustedes cuando los toco? Y me dicen, hago una imagen de mi cuerpo, excelente. Y yo le digo, miren Sí. ahora al niño. Y le doy como tarro, ta, ta, ta. Y el niño no mira, ni cuenta se da de lo que están haciendo. Entonces le digo, pero usted lo ve que el niño pide cosas, que hace cosas, pero cuando yo Ujú. hago una prueba, me sale que no tiene idea de qué es lo que están haciendo. Como si un cable Entonces, si él estuviera no tiene, desconectado por allí. como que es exacto, es como que cuando a ti te tocan, tú enseguida regresas a mirar así, ay, ¿qué me tocó? Claro. Ya. Pero te tocan y no responden, y digo, ay, ¿qué le pasa? Entonces, mientras yo no Ok. tenga mi conciencia corporal, no voy a saber dónde estoy. Por eso tenemos que mirar si es el sistema vestibular que tiene que ver con la coordinación y la coordinación después tiene que ver con la selectividad, con la dominancia hemisférica. Entonces tengo que irme más atrás. Ahora, estos problemas sensoriales, estos trastornos sensoriales, van a repercutir en mi conducta porque no puedo manejar la emoción. Entonces yo le digo muchas veces, tenemos que diferenciar esa conducta cuando es una base sensorial. Cuando es una base sensorial, el niño no sabe qué hacer. ¿Sí? Mete la pelota ahí y no entra. Se enoja, se tira al suelo y ¿sí? Entonces Frustra. se frustra. Entonces es como que esa conducta tiene esto. Si lo tocan y el niño es defensivo táctil, el niño es hipersensible, lo van a tocar y va a responder como una agresión. Entonces esa conducta es sensorial. Cuando le quitan lo que está haciendo y agarra las hojas y las rompe, esa conducta tiene que ver con lo sensorial. Cuando el niño de al lado lo queda mirando y este va y lo muerde, esa conducta también es esencial. Necesita él esa sensación para calmarse, porque muchas veces el empujar, el pegar, el morder, si hacemos un análisis de la actividad, tiene que ver mucho con el tema sensorial. Entonces uno le dice, diferencien cuando estas conductas las hace solo o con personas. Porque cuando lo hace solo, tiene mucho de sensorial. Cuando lo hace, cuando hay otras personas, tiene que ver más con la conducta. Es como llamar la atención, evitar, escapar. ¿Sí? Entonces hay que ser como bastante observador a la hora de diferenciar estas conductas y de dónde vienen. Carlos, ¿de qué manera podría influir de manera positiva o negativa en el desarrollo de un niño y sobre todo en el desarrollo de su sistema sensorial y de la integración del mismo, cuando pasamos por alto todos estos hitos, estas ¿Ya? etapas de la pirámide del desarrollo y queremos poner a un niño de 5 años o de 4 años a hacer trazos caligráficos cuando madurativamente hablando, su mano ni siquiera está lista para agarrar
el lápiz y hace la pinza. ¿De qué manera puede afectar esto? Porque, ¿por qué te digo esto? Porque parecería que cada vez más son los colegios, y pienso yo que desde el desconocimiento, y pasa aquí, mucho en nuestro país, y diría yo que en muchos países de América Latina, el asociar el escribir rápido con que el colegio es súper bueno. Es que aquí los niños salen escribiendo. Y luego llegan a los 8 años, 9 años, y los chicos no quieren escribir más. Y les duele la mano, no quieren. Y es terrible la situación. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es esta asociación entre la situación que te digo de forzar a un niño a hacer algo que no le corresponde por la edad y el impacto que tiene en el desarrollo de su sistema sensorial y post también en la lectoescritura? Claro. Mira, eso, como dices, es lo que se está viendo muchísimo. Uh-huh. Se está viendo muchísimo porque no se está respetando el proceso. ¿Cuál es el problema? El problema va a ser el autoestima del niño, porque el niño se va a dar cuenta que no puede hacer algo que el otro sí lo está haciendo, Uh-huh. porque, ojo, no todos, esto no es el 100%. Hay chicos que van a responder, hay chicos que a los 2 años ya leen. Entonces, ya a los 3 ya están escribiendo su nombre, o sea, tú los puedes obligar, pero cada niño responde de una manera diferente. Entonces, Porque si yo me viene el voy... comentario del padre, ¿no? Pero si el hijo de fulanito lo pudo hacer, ¿por qué mi hijo no? Hay niños que Exacto. hablan mandarín, francés, español, pero no saben dónde tienen el ombligo, no saben qué es la nuca, no saben qué es el cuello, no saben las partes de su cuerpo. Entonces, ahí vienen estas incongruencias que nos llevan luego a estos trastornos que difícilmente los padres pueden identificar. ¿Y el por qué? Claro, es como la competencia de, mi hijo caminó a los 10 meses, el mío a los 9. O sea, Uh-huh. eso ya entra más en otro campo, pero si Uh-huh. nosotros nos vamos en el desarrollo, el gran perdedor es el autoestima del niño. Se Uh-huh. lo obliga, se le exige, Así y el niño es. termina con un estrés terrible. Ahora, Así es. no sé, no sé por qué las instituciones de verdad ponen como medidor la lectoescritura, Pienso que es pero desconocimiento. sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Digo, a veces hay que adaptarse a lo que tenemos. Uh-huh. Entonces, Claro. intensifique otras habilidades en casa. O sea, ya le tocó el colegio que tiene esa característica. Bueno, intensifique ¿Qué las actividades en la casa y podemos para eso hacer? tiene que aprender. Para eso tiene que aprender. Tiene que aprender que todas estas habilidades básicas para la escritura parten de una motricidad gruesa. Ojo, parten de una motricidad gruesa. El control de la mano no tiene que ver con la mano, tiene que ver es con el hombro, tiene que ver es con la cantidad de tiempo que por eso antes te ponían a escribir contra la pared. ¿Para qué? Para desarrollar más estabilidad del La hombro. coordinación Ahí vamos, visomotriz. Uh-huh. ahí vamos con toda la metodología Montessori, Mandelacato, que era Valor. como sentido común. Ya vemos el desarrollo y nos vamos con el desarrollo. Uh-huh. Entonces, actividades muy variadas, porque tenemos que ver también con la motivación del niño, los rincones, los lugares, actividades más gruesas para tener un mejor control del cuerpo, porque la motricidad fina tiene la base en la motricidad gruesa, y la motricidad Así es. gruesa tiene la base en el control postural, en el equilibrio. Entonces, todo es un complemento. Para que llegue a la mano es porque ya la base la tiene completa. ¿Sí? Y estamos hablando de 6, 7 años. Y acá estamos hablando de 3, 4. Entonces, eso es un gran problema, pero el gran perdedor es el autoestima. Y nosotros como padres, para empezar, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Padres y docentes, sobre todo los que están en inicial. Más allá de sentarlo a un niño frente a una mesa, es que desarrolle la parte sensorial, sensorio-motriz. ¿Qué es Sí, lo que tenemos que hacer? Primero que conozca su cuerpo, como bien tú lo decías, las exacto, partes de su exacto, cuerpo, ¿cierto? exacto. Las formas Mira, geométricas. Uh-huh. una actividad simple, una actividad simple. Váyanse al campo, váyanse a la playa, ¿sí? Y observen al niño y regresen a su infancia para recordar lo que hacíamos. Porque anteriormente los problemas no se veían como se ven ahora,
porque teníamos toda la naturaleza a nuestra disposición. Ahora estamos encerrados y cada vez las casas más pequeñas y cada vez más miedo. Entonces, todo lo que yo tengo es prácticamente como que tuviera un árbol, como que tuviera una laguna, como que tuviera obstáculos, porque en el fondo tratamos de sacar lo artificial para darle lo que antes era natural. Entonces, desde el momento en que se baja del carro, déjelo bajar, trabaje más con la orden, sube, baja, entras, y te vas a dar cuenta, porque el tema es lo diario, lo cotidiano, ahí me doy cuenta de los problemas. Si yo le digo, bájese del carro y veo que se demora, que se amanea, que se hace un nudo, ya estoy teniendo problemas de resolver problemas con mi cuerpo. Si le digo, vaya, deje sus cosas a su cuarto y no puede ni abrir la llave, ya estoy viendo los problemas. Es una cuestión de sentido común muchas veces. Sí. Así es. Uno ve películas donde hay niños y se da cuenta por la edad de lo que hace. O por último, cojo un libro y me pongo a ver qué es lo que hace un niño de esta edad. Y miro a mi hijo en la misma actividad y comparo. O sea, a veces las personas quieren un estudio gigante. Digo, pero usted primero mírelo, pase por su filtro y más bien dígame dónde ve el problema. Porque esto de que otro te diga, llévelo para que otro te diga lo que tiene, considero de que algo está pasando. Antes ya las mamás venían con el diagnóstico. Lo traigo porque tiene esto. Perfecto, se dio cuenta. Qué bueno que haya tomado medidas. Ahora es al revés. Ahora todos le dicen, oye, hazlo ver que tiene problemas. Porque las mamás Entonces, no claro, siempre están en casa, están a cargo de otras puede ser, personas. puede Muchos ser, de los casos, puede no ser. digo todos. Claro, exacto. Sí, sí, sí. O a veces se No, y resisten, o realmente, a veces sí, a veces eso se también tiene mucho resisten. que ver. Sí, es muy cierto. No es fácil aceptar, sobre todo, diagnósticos que sabemos que son irreversibles, que tenemos que integrarlos y aprender a vivir con ellos. Bueno, y también recomiendo que muchos de los padres que nos están escuchando lean sobre Steiner, sobre la pedagogía de Waldorf. Aquí se habla mucho. Mira, justamente Waldorf me sorprendió cuando yo leí que él mencionaba en uno de sus escritos que un niño está listo para escribir cuando empieza a mudar de dientes. Aquí ni siquiera terminan de caminar bien y ya los están sentando a escribir. Entonces, es súper importante que nos instruyamos. El pretexto de que no somos docentes no justifica que como padres busquemos información para que podamos aportar y acompañar a nuestros hijos de una manera más asertiva. No para que vayamos a la escuela a decirle al maestro qué es lo que tiene que hacer, pero sí, como decías tú, Carlos, esto es lo que hay y tenemos que fluir con este sistema. Es como también el hecho de llevarlos tan temprano, madrugar niños que salen 4 o 5 de la mañana de sus casas y entran a clases a las 7, cuando en otros países, mira la educación como es en Finlandia, los niños entrarán 8 de la mañana, 9 de la mañana, porque es a esa hora cuando el cerebro ya está dispuesto para el aprendizaje. Antes de eso no. Entonces yo te diría que le atribuyo esto es muy poco conocimiento, muy poca lectura, y no es de información nueva, esto tiene muchísimos años. Entonces también tiene que ver eso, ¿no? La intención que yo tenga de acompañar asertivamente a un niño. Mira cómo es de simple el querer enseñar a aprender o el querer aprender a aprender, que si hablamos solo de las vocales también son un medio de expresión de emociones, con la A el asombro, con la I, o sea, tantas cosas que podemos utilizar sin que seamos docentes. Enseñarle las partes del cuerpo, las formas geométricas, los colores, el ponerle nombre a la sensación que tiene, utilizar diferentes texturas, como tú lo mencionabas, ¿no? A través de juegos, no es que, a ver, vamos a hacer terapia con el niño, no, simplemente soy una mamá que quiero jugar con mi hijo y a través del juego, por ejemplo, en una cajita, guardar objetos, los que tengan en la casa, y que el niño meta las manitos y empiece a describir lo que siente y adivine qué es. O sea, hay tantos juegos que podemos nosotros implementar dentro de la casa si así lo queremos, si bajamos las revoluciones y le bajamos 2 cambios a nuestro ritmo de vida y realmente nos entregamos un poco más a ese trabajo, a ese proyecto que son Claro. nuestros hijos, porque no son los hijos de los docentes. Así es, mi querido Carlos. Y bueno, para ir cerrando, porque ya mira cómo pasa el tiempo y ya estamos casi que por cumplir la hora. ¿Qué más pueden hacer los padres desde casa cuando van identificando Mira, esto y cuando ya han sido, ok, aparte de cumplir con la terapia, ¿no? Aparte de ok, cumplir con lo que el terapeuta le dice? claro.
Mira, yo una de las cosas que hago acá es poner la hamaca y decirle acuéstense. Y Yo amo la solamente, hamaca, tengo una en mi dormitorio. Yo quisiera con solamente hamaca. el hecho de acostarse con el niño y moverse, tú ya estás haciendo un estímulo vestibular. Solamente con estar. Pero Ujú. además, te llevas la parte afectiva, te llevas el estar, el dejar el La celular, el estar con tu calidez, hijo. Eso el es estar tacto, presente, eso el es estar estar presente. presente, eso Ujú. es afectividad. Así Y es. después, poderlo mirar, saber que cuando tú sonríes, generas cambio en el cerebro de tu hijo. Cada vez las neurociencias nos demuestran el poder de la sonrisa, cómo ésta impacta en la corteza cingulada, en la amígdala. ¿Por qué? Porque las neuronas en espejo captan la información y se transforman la estructura. Y si la corteza cingulada, la ínsula, tiene que ver con el concepto del yo, y es algo que los niños lo están perdiendo, entonces solamente con el tema de sonreír ya estás haciendo bastante. Y a veces eso Ya que cuesta mencionas porque la ínsula, ya, no, termina la idea, mi querido Carlos, ya te digo el ok, comentario, ok. por favor. Porque cada vez que tú le muestras que el poder que tiene el afecto que en los padres, que genera un cambio en la estructura cerebral, chocamos con el sistema. No, terapia, 3 veces por semana, y de manera indefinida. Entonces cuesta que cuando nos llegan a los terapeutas querramos cambiar el sistema. Entonces eso es un poquito lo que de pronto molesta, que somos como la última rueda del coche, porque si el médico te lo dice, le creen. Si el terapeuta te lo dice, no te creen. Entonces, cuando uno dice cosas que se parecen, que son tan simples, se encuentra con esta resistencia, pero que tiene impacto lo tienen, porque los que están haciendo se dan cuenta. Lo bueno es que cada vez son más. Así es. Y vivimos en una época donde la tecnología está en pleno auge y cada vez gana más espacio en nuestras vidas. Y no podemos restar las bondades, incluso eso permite que tú y yo nos podamos reunir a esta hora Sí, en nuestras casas y sí, compartir con todos quienes están y que esto quede grabado para quien después lo pueda ver y lo desee ver. Pero cuando hablamos de los niños, y dicho sea de paso en los países donde son los expertos en elaborar este tipo de aparatos, es donde menos se le permite a los niños utilizarlos. ¿En qué medida puede impactar positivo o negativamente a muy temprana edad el uso de esta tecnología y sobre todo a nivel del sistema sensorial, Carlos? claro, bueno, cada vez también se demuestra el impacto que tienen estos aparatos con el tema de las adicciones. Entonces te hablan de medirlo porque sabemos que también es algo que podemos utilizarlo como un refuerzo. Si comparamos a un niño que necesita mucha psicomotricidad, que necesita mucho movimiento, y lo vemos que está instalado físicamente, que no se mueve, podemos también pensar en el futuro que va a tener cuando llegue a la escuela, que va a tener mucha memoria, que va a tener buenas habilidades de pronto de memoria o de razonamiento. No te quito que el tener películas, videos, información, que también hay que saber qué cosa les dejo ver. Lo estoy llevando hacia un área, pero la parte que me va a servir como base para eso es la parte psicomotora, la parte sensoriomotora. Entonces necesito de darle etapas que si le puedo dar por cortos tiempos, cada vez te dicen media hora, 1 hora, depende de la edad. Hay cuadros donde te dicen la cantidad de tiempo que tienen que tener los niños de acuerdo a su edad. Entonces de esa manera yo me guío en los tiempos y le doy más énfasis a los otros, a las otras actividades sensoriomotoras. Comenzar a mirar a adolescentes que están sin actividades sociales o van a actividades sociales y se encierran en la tecnología, es el futuro que nos está llegando. No sé si sea bueno o malo. Quizás sea malo comparándolo, pero quizás sea algo bueno para el futuro, no sé. Porque cada etapa se va viviendo diferente. Entonces también hay que tener como la mente amplia para saber
de qué manera yo puedo darle herramientas para que cuando yo no esté, él se pueda manejar solo. Porque al final eso es lo que queda. Yo no voy a estar, pero va a quedar él. Que aprenda a sobrevivir. Eso ya es como el legado. Pero si no estoy dándole esas herramientas, ahí sí puedo decir, no lo estoy haciendo bien. Claro que sí. Bueno, y realmente podemos medir qué tanto puede influir de manera positiva por la utilidad que pueda tener y el impacto que tenga en la vida de cada persona. Creo que todo es mientras mantengamos el equilibrio. Lo que sucede es que cuando estamos hablando de niños con un sistema nervioso en pleno desarrollo, con un cerebro que está en un punto como esponja y donde todo puede ser mal maniobrado porque es muy maleable, el cerebro en estos primeros 7 años sobre todo. Yo diría que bueno, hasta los 12, 13 años, pero principalmente los primeros 7, hay muchos niños que ya tienen celular. El exceso de luz, la adrenalina que todos estos juegos generan, pueden distorsionar el funcionamiento de la ínsula. Imagínense, o sea, si nosotros trasladamos la vida a lo que es el escritorio de una computadora o la pantalla de un celular, el niño entiende que solamente con tocar un botón, un app se abre y esa misma interpretación lo da a la vida. Yo quiero esto y lo quiero ya. Y cuando va al aula de clases y ve que la maestra no tiene el brillo que tiene el celular, que la maestra no va al mismo nivel de motivación, porque esto también impacta en el núcleo accumbens, impacta en la ínsula porque luego el niño se le dificulta leer las emociones de las personas. Entonces, hay un sinnúmero de temas en relación a esto, que no es el tema en sí de hoy, pero sí los invito y dejo como esa pequeña espinita para que los padres se motiven a leer sobre qué impacto tiene esto y cómo, sin que el niño tenga tendencia a un trastorno, cómo se lo podemos generar por las herramientas que se las damos en exceso o porque lo estamos dando por comodidad. Simplemente, ay, toma, entretente allí porque yo estoy ocupada trabajando o estoy ocupada haciendo esto y no medimos la consecuencia. Entonces, Carlitos, ya tenemos la hora, sabemos que ya es hora también de descansar. Quiero agradecerte por tu aporte, por tu disposición, siempre recordando que el amalgama del desarrollo de todo ser humano en cualquier edad que se encuentre, sobre todo en los niños, es el amor. No hay cerebro que se desarrolle, no hay ser humano que se desarrolle sanamente si no es con amor, porque ese es el pegamento de todo. Me atrevería a decir como el pegamento de todo aquello en nuestra vida, desde el afecto espiritual es Dios, asimismo el amor de nuestros padres, de las personas que están a nuestro alrededor, el que un niño experimente un apego seguro a través de la mirada de su padre, de que un niño se sienta, perdón, que un niño, un hijo, una hija, se sienta visto por sus padres, que le hablen en un tono de voz amoroso, adecuado, y que sienta que sus padres, a pesar de que trabajan muchas horas, están allí, dispuestos a acompañarlos, no convertidos en padres helicópteros o padres ansiosos que llegan las vacaciones y voy a ponerlos aquí porque no los quiero tener en la casa como si fuera un paquete que agarra y lo deja. Tenemos que tomar conciencia de que son etapas que nunca más van a regresar y si las dejamos pasar, luego vienen los arrepentimientos y queremos rescatarlo cuando ya los hijos se están yendo y pues se dan también situaciones en ese proceso de nido vacío muy doloroso para los padres, ¿no? Porque sienten que no disfrutaron ni la niñez ni la adolescencia de sus hijos. Entonces, esto es una invitación a eso, a tomar conciencia para generar esa nueva conciencia y ese cambio que queremos fuera lo empecemos en nosotros. Un último consejo o recomendación. Gracias, Alejo, por tus comentarios. Dice ahí, es el problema cuando usas el título que encontraste en la cajita. Sí. Te leo el comentario de Alejandro. Déjame ver si hay otro más acá atrás. Había un comentario sobre la hamaca. Me gustó. Ajá. Alcancé a leer algo de la hamaca, sí. Ver, y yo les hago una, de que el abuelito, o papá del abuelito, si no estaba en la hamaca no dormía, algo así. Alcancé a leer. Ya. Aquí está. Entonces dice, eso... dice Alejandro, Carlos, lo que mencionas de la hamaca me recuerdas de que mi abuelo, que en paz descanse, no podía dormir si no era en hamaca. Yo soy una de esas. Yo amo la hamaca, es más, primero, y así era mi abuela. Ok, entonces recordemos que antiguamente se utilizaban las mecedoras y ahí era que las mamás hacían dormir a los niños. La mecedora ya desapareció, ¿verdad? Y ahí era donde pasaban a los niños. La hamaca era de los niños. O sea, siempre había una hamaca y no es porque sea de Manabí, que dicen los manaba tenemos la hamaca en la sala, pero es una costumbre.
Y ahora nosotros vemos que hay una base científica que nos dice, eso ayuda. Entonces yo así pienso es. que sería bueno también recordar las cosas que tuvimos en la infancia y ver de qué manera le hacemos experimentar esa sensación a nuestros hijos, ahora los padres que ya están mirando este programa. Y aquellos que tienen, ya son mayores o no tienen hijos, recuerden también todo este tema que nosotros hacíamos de pequeño y lo pueden volver a revivir. Entonces es bonito Los reencontrarse juegos de con los cosas 80. que Así es. nos servía mucho. Y que sale barato, más que una terapia. Así que busquen esos juegos, Exacto, que no solamente va a total. ayudarlos en el desarrollo de sus hijos, sino que va a afianzar la relación y el vínculo que tienen con ellos. Ángela dice, Exacto. Ángela Rina Novo. Hola Ángela, ¿cómo estás? La edad apropiada es a partir de los 6 años. Ángela también dice, bueno, habla aquí de los directores, imagino que era un aporte en la medida que tú ibas hablando. Ese es el error de las escuelas, pero no se puede hacer nada. Sí, tenemos que aportar. Más allá de hablar de los errores, es identificarlos para ver de qué manera nosotros sumamos. Y bueno, saludos a todos los que nos han acompañado durante todo este espacio. Una vez más, gracias Carlos, te doy un fuerte abrazo de corazón a corazón y espero que nos volvamos a reunir pronto con otro tema aquí en Nueva Conciencia. Así que bueno, Perfecto. un abrazo, chaito Cariños, a Ale. todos y muchas Gracias a ti bendiciones y a todos igualmente. por la Chao, chao. presencia. Bye bye. Gracias. Saludos a todos. Bye.